Bien, pues buenas noches, hermanos. Pues ya vamos a empezar a decir buenas noches. Hace unas semanas todavía decíamos buenas tardes, pero ya está oscuro y la próxima semana va a estar todavía más. Pero estamos también cerca de terminar esta serie, unas semanas más, y vamos a terminar con esta serie que se tituló ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y hemos estado estudiando la oración modelo y lo que el Señor, los principios o las cosas que el Señor estableció dentro de la oración modelo que nosotros deberíamos de pedir constantemente. Recordemos que la idea del Señor al darnos la oración modelo, que muchos conocen como el Padre Nuestro, no es que lo repitamos, sino que veamos el orden y las cosas que debemos de incluir o deberíamos de incluir en nuestra oración diaria. Y el punto de hoy, que vamos a abordar hoy, es algo por lo que de verdad tenemos que pedir. Hoy vamos a ver en este mensaje lo referente al perdón. El mensaje se titula Enséñanos a perdonar. Y mire, acompáñenme por favor a Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías 1, 16 dice: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Este es uno de los pasajes más hermosos que nosotros vamos a encontrar dentro del Antiguo Testamento. Y es de especial importancia que este pasaje esté en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muchos tienen una falsa noción de Dios en el Antiguo Testamento. Esta falsa noción o esta falsa concepción que se presenta incluso hasta en creyentes, ¿no? Sobre Dios dentro del Antiguo Testamento, surge a causa de la falta de estudio del mismo. Mire usted, hermano, se sorprendería si se pusiera a revisar, si pudiéramos revisar qué tanto lee la iglesia, y no me refiero nada más a nuestra iglesia aquí, la iglesia en general, las escrituras. Lo que podemos ver a simple vista y por sondeos muy rápidos es que la gran mayoría de las personas que están dentro de la iglesia no leen la Biblia, y cuando la leen pues de una manera tan esporádica como las veces que recurren a leerla. No tienen un orden para leerla, es decir, dicen Dios háblame, y abren la Biblia y lo primero que encuentran, creen que ahí Dios les está hablando. Sí les puede hablar Dios así, sí se puede, pero es más clara la voz de Dios cuando leemos la Biblia sistemáticamente. ¿A qué me refiero con esto de sistemáticamente? Si la leemos en un orden y con disciplina. En las clases que
que pues se perdieron por el COVID-19, quedábamos de 10 a 11 en la mañana, por años, porque llevamos como 4 o 5 años dando clases dominicales. Año con año me sigo dando cuenta de que muchos no leen la Biblia, y en la clase sí les llamo la atención, aquí no puedo, pero póngase usted a pensar, sinceramente, si lee la Biblia diariamente, si la estudia con orden, con un seguimiento, y si no, pues lo más probable es que se puedan desarrollar en su mente muchas ideas que no van de acuerdo a la palabra, pero las escucha y pues se cree que son ciertas, ¿no? Por eso es tan importante que le dediquemos tiempo a la lectura de la Biblia, porque es la única manera en la que nosotros podemos saber si lo que se predica desde aquí, desde los púlpitos, es cierto o no. Y bueno, muchos han pintado y han dicho que Dios dentro del Antiguo Testamento es primordialmente un Dios castigador, un Padre severo, que solamente está revisando a sus hijos para ver en qué momento le fallan para castigarlos. Y también se enseña que es hasta el Nuevo Testamento cuando nos encontramos con un Dios perdonador. Y nada está más alejado de la realidad. Mire, sí es cierto que en el Antiguo Testamento, en repetidas ocasiones, en muchas ocasiones, Dios castiga ejemplarmente a los hijos de Israel y a otras personas, ¿no? No necesariamente miembros del pueblo de Israel, como a los egipcios y después a los babilonios y demás, ¿no? Pero debemos de tomar en cuenta, de tener siempre en cuenta que todo castigo que viene en el Antiguo Testamento sobre una persona o sobre una nación tiene una razón de ser. Los castigos de Dios, si nosotros leemos claramente el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que de ninguna manera son castigos caprichosos. No es que Dios un día se levantó de malas, de manera alegórica, ¿no? Se levantó de malas y dijo, hoy quiero castigarlos y voy a ver qué encuentro para castigarlos. No. Cada castigo que nosotros encontramos dentro del Antiguo Testamento y también en el Nuevo, porque en el Nuevo hay también castigos de parte de Dios. Si uno se pregunta, bueno, ¿por qué en el Antiguo Testamento encontramos muchísimos más ejemplos de castigo que en el Nuevo Testamento? La respuesta es bien sencilla. El Antiguo Testamento abarca muchos años, abarca un periodo de tiempo muy, muy amplio, milenios, estamos hablando de milenios. Y pues en 2000 años, 3000 años, pues los miembros del pueblo de Dios tuvieron varios resbalones, ¿no? El Nuevo Testamento abarca un periodo de tiempo muy cortito, en el que estamos hablando de decenas de años, no se abarca ni siquiera, bueno, digamos que desde el nacimiento de Jesús hasta la redacción del Apocalipsis es un siglo, ¿no? Entonces, sí tenemos ejemplos de castigos ahí, pero son muchos menos por el periodo del tiempo en el que estamos desenvolviéndonos, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento es que Dios siempre tiene razones morales por las cuales ejecuta un castigo. Ya hemos hablado de la fama de la ciudad de Sodoma, porque era tan conocida y porque todo el mundo la reconocía dentro de la región de Canaán.
la conquista y el castigo tan severo que viene sobre los pueblos de Canaán cuando inicia la conquista de la tierra prometida, pues no es casualidad. Ahí Dios está utilizando a Israel también para ejecutar un juicio sobre las naciones cananitas. Las naciones cananitas hacían cosas terribles, terribles, de verdad terribles. Y Dios decide castigarlos porque amerita su conducta a un castigo. Le voy a dar un ejemplo de cómo vivían los cananitas. En la región de Canaán, el culto a Moloc era un culto muy popular, muy popular. Y dentro de la fiesta a Moloc, o de las fiestas principales a Moloc, se le sacrificaban niños, pero la manera de sacrificar a los niños era increíblemente brutal. Había una que era menos, las dos son horribles, son espantosas las dos, pero hay una que está, cuando uno lee eso dice, ¿cómo podían hacer ese tipo de cosas? En los templos a Moloc hay una estatua de este ídolo, y en algunas estatuas en la zona del abdomen del ídolo pues se hace un horno y ahí meten a los niños chiquitos, ¿no? Niños de meses, tal vez un año o dos, para que se quemen, ¿no? Y eso es horrible, es muy feo, pero la otra manera es todavía peor porque han encontrado estatuas en las que Moloc está con los brazos extendidos y en los brazos tiene un disco de metal. Abajo del disco de metal se pone una hoguera. Antes de prender la hoguera ponen a los bebés ahí amontonados, están vivos, y le prenden fuego a la hoguera, ¿no? Y los niños mueren como si los estuvieran asando en un comal, ¿no? Aquí en la cultura mexicana, normal, ¿no? Estamos muy identificados con el comal. Hay ciertos documentos que nos enseñan que pues se les creó un problemilla allí a los sacerdotes de Moloc, porque pues imagínense cómo estaban los niños, son niños de meses, ¿no? Se ponen a llorar y a veces los gritos eran tan fuertes que pues lo que se les ocurrió a los sacerdotes fue poner instrumentos musicales y ordenarles que tocaran lo más fuerte posible mientras los niños gritaban más fuerte, ¿no? ¿Usted cree que eso no amerita que Dios intervenga para detener ese tipo de prácticas? Claro que sí, y por eso es que se les da estas instrucciones a los hijos de Israel en la conquista. Es un castigo hacia las naciones de Canaán. Lo peor de todo es que los cananitas fueron advertidos. ¿Por qué? Porque Abraham vivió en Canaán. Melquisedec de alguna u otra forma estuvo en Canaán, también. Job estuvo también cerca de la región de Canaán. Tuvieron a hombres justos, temerosos de Dios. Los amigos de Job también son probablemente de esta región. Son hombres justos, importantes para la región, temerosos del Dios verdadero. Y pues no les interesa, ¿no?, a los cananitas prestar atención. Sí tenemos estas imágenes de Dios castigando al pecador, ¿no?, al impío, pero también vamos a encontrar muchos pasajes como el de Isaías, en el que Dios invita al pecador a arrepentirse y a cambiar su camino. El versículo 16 de Isaías 1 es muy bueno para mostrarnos cuán grande es el perdón que Dios nos está ofreciendo, porque
nos dice que si los pecados que tenemos son tan rojos como la grana, Él los va a limpiar y nos va a hacer tan blancos como la nieve. Y esto es importante porque mire, la grana en el tiempo del Antiguo Testamento es utilizada como un pigmento permanente. Se sobreentendía que si se le estaba aplicando grana a una tela, era para que mantuviese ese color rojo de una manera permanente. En ese tiempo, supongo que todavía no creo que haya habido cloro líquido. Entonces, limpiar ese tipo de manchas era muy, muy complicado, y así nos ensucia el pecado. El pecado nos ensucia de esa manera, pero el Señor nos está diciendo: ven a mí, si te arrepientes, si de verdad te quieres poner a cuentas conmigo, eso que tú no puedes limpiar, yo lo voy a limpiar. Y vas a quedar como si no hubiese pasado el pecado sobre ti. El mensaje de Dios es grandísimo porque está invitándonos a pedir perdón para borrar nuestros errores del ayer. ¿Y cuántos no cometimos muchos errores en la vida pasada y el Señor nos está diciendo: yo lo voy a borrar todo, solamente arrepiéntete, ven y ponte a cuentas conmigo? Si tú te vienes a poner a cuentas conmigo, yo te voy a limpiar. Y mire, aunque veamos ejemplos como el castigo sobre los cananitas o sobre Sodoma, o la misma destrucción de Jerusalén, vamos a encontrar también en el mismo Antiguo Testamento que el corazón de Dios nunca ha sido un corazón que busca la destrucción del ser humano. Acompáñenme, por favor, a Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Ezequiel 33, versículo 10. Dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Versículo 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo creo que no hay un versículo que nos deje de una manera más evidente que el Señor quiere que nos arrepintamos, no quiere destruirnos, no quiere acabarnos. Él no quería acabar con Jerusalén, Él no quería que viniera el castigo de la invasión de Nabucodonosor, la invasión babilónica, pero no entendieron. Dios les mandó una y otra vez a distintos profetas. ¿Y qué le hacían a los profetas? Los mandaban a volar en el mejor de los casos. En el mejor de los casos simplemente los ignoraban. Pero a unos les hicieron la vida miserable, ¿no? Como a Jeremías. A Jeremías lo trataron verdaderamente mal. Lo metieron a un pozo lleno de lodo y que le llegaba prácticamente hasta el cuello. Lo mantuvieron con pan y agua en condiciones pues muy lamentables y complicadas.
pero a Isaías pues lo aserraron vivo y así. El pueblo de Israel no entendió y en lugar de prestar atención a las llamadas de atención que les hacía el Señor, iban de mal en peor, porque si usted se pone a ver, en el último tiempo del templo de Salomón, antes de que venga Nabucodonosor, va a encontrar que había ídolos adentro del templo. Y llega un momento en el que Dios dice, bueno, ya no voy a tolerarlos más, ¿no? Ya fue suficiente, es necesario el castigo, pero anteriormente les da mensajes como el del versículo 11, ¿no? Que le dices, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y en muchas ocasiones Dios le está hablando así a la gente. Cada vez que usted le predica a las personas, es Dios diciéndoles esto: vuélvete a mí, ¿por qué has de perecer? Nadie tiene por qué perecer, nadie tiene que ir al castigo eterno, nadie tiene por qué ir al infierno, pero hay mucha gente que es lo que quiere, hay mucha gente que es lo que está deseando, porque no aceptan el regalo que Dios da. ¿Por qué no lo aceptan? Bueno, porque implica cambiar. A todo mundo le gusta la idea de recibir perdón sin cambios en la vida. Y la cosa es que el Señor no trabaja así. El Señor otorga el perdón, pero te tienes que arrepentir. Y el arrepentimiento siempre implica el profundo deseo de la persona por no seguir cometiendo los pecados en los que estaba cayendo. Y ahora vamos a cambiar un poquito la perspectiva. Acabamos de ver que Dios nos quiere perdonar, que Dios desea perdonarnos. Y ahora vamos a hablar un poco sobre nuestra condición humana. Debemos de tener presente que a pesar de que nosotros somos ya hijos de Dios, a pesar de que hemos sido salvados permanentemente, porque ciertamente aquel que ha recibido la salvación de Jesús, honestamente ya no la puede perder, a pesar de que hemos sido ya limpiados de nuestros pecados, seguimos teniendo una pelea doble, una con nuestra carne y una con las tentaciones que nos ponen enfrente. Nuestra carne sigue teniendo una tendencia a pecar y la vamos a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque pues seguimos viviendo en este mundo, seguimos habitando este cuerpo, y mientras no muramos o no venga el Señor, aquí vamos a seguir teniendo batallas y lamentablemente todos vamos a resbalar en alguna u otra cosa. No hay alguien, no hay una persona el día de hoy que no peque nunca más. Hay quienes pueden tener una apariencia de muchísima santidad, ¿no? Y hay personas que pues se portan muy bien, en el exterior se portan muy bien, pero en los pensamientos a veces uno tiene un montón de telarañas, ¿no? Y de cosas que están mal. Y es necesario que nosotros pidamos perdón. Por eso, en Mateo capítulo 6, versículo 12, dentro de la oración modelo que nosotros hemos estado analizando, encontramos que el Señor Jesús nos plantea esto y dice en la oración modelo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta palabra deuda no se refiere a una deuda monetaria,
se refiere a una deuda moral. Todos nosotros tenemos una deuda moral para con Dios en el momento en el que pecamos, porque resulta que la Biblia enseña cuál es el precio del pecado, cuál es la muerte. La Escritura claramente señala que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en el momento en el que una persona comete un pecado de manera consciente, se convierte en un deudor, tiene una deuda para con Dios. Entonces se podría también parafrasear esta frase de la oración modelo: perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. Aquí vamos a encontrar una sección donde hay un doble llamado a los discípulos de Jesús, es decir, a nosotros. ¿En qué consiste este doble llamado? A pedir perdón por nuestras faltas y a perdonar a los demás. Como ya mencionamos, nosotros seguimos fallando y seguimos teniendo ciertas tendencias a pecar, seguimos teniendo deslices, y por lo tanto es necesario que nosotros, cada vez que fallemos, pidamos lo más pronto posible perdón. ¿Por qué? Porque el pecado, si bien si alguien de nosotros miente saliendo de la reunión y llega un camión y perdemos la vida allí, atropellados, no nos vamos a ir al infierno por la mentira, ¿no? Y porque no pedimos perdón antes de morir por esa mentira. La salvación ya la tenemos, esa no se nos va a quitar. Pero mientras seguimos vivos, el pecado sí estorba nuestra relación con Dios. Y puede llevar a que nuestras oraciones no sean escuchadas por Él, puede llevar a que el castigo de Dios se tenga que ejercitar sobre nosotros. Hay casos extremos en los que Dios también dice: bueno, ya no entiendes ni por las buenas ni por las malas, y como si eres mi hijo, y si te dejo ahí a que continúes llevando la vida que quieres llevar, vas a hacer muchas barbaridades. Entonces, ¿sabes qué? Te vienes conmigo. Vea el caso de Sansón. Sansón era un juez de Israel, separado para Dios desde su nacimiento, ¿no? Con características muy especiales, pero decidió dejar todo dominio propio sobre su debilidad. Su debilidad eran las mujeres, y comete error tras error tras error, y llega un momento en el que Dios dice: ya eso no. Si te dejo vas a seguir igual, ¿no? Entonces ya es tiempo de que te vengas, te tengo que detener. En la vida cercana a nosotros nos ha tocado conocer casos similares a los de Sansón. El Señor sigue obrando de la misma manera. Los patrones que encontramos en la Biblia vamos a encontrar que se manifiestan en la vida cotidiana también. Es importante que nosotros vivamos una vida como el Señor nos la señaló en Mateo capítulo 16, versículo 24, yo se lo leo, donde el Señor Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es necesario que nosotros busquemos negar nuestros deseos y nuestras pasiones día a día. Esta es una batalla que se pelea día con día. Por eso es tan importante la oración. ¿Dónde cree que va a encontrar la fuerza para vencer sus tentaciones y para decirle que no
a sus propios deseos. En la oración no las va a encontrar usted mismo, en sí mismo, jamás, jamás. Nosotros no tenemos esa facultad. Hay personas que tienen una fuerza de voluntad grande para ciertas áreas, pero no para todas. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos a la persona se le enseña a desarrollar una fuerza de voluntad suficiente para decir que no día a día, ¿no? Porque creo que uno de los eslogans que tienen, bueno, no eslogans, sino de los puntos de énfasis que tienen es solo por hoy, ¿no? Di hoy, que no hoy y mañana es un nuevo día, ¿no? Y también ese día di que no. Pero vela llevando día a día, ok, les pueden ayudar en eso, ¿no? Pero ¿qué onda con mentir? ¿Qué pasa con las miradas que tenemos hacia las mujeres o las mujeres hacia los hombres? Los pensamientos que se generan aquí, las groserías y demás. Nadie tiene la fuerza de voluntad suficiente para cubrir todas las áreas en las que flaquea. Y ya hablamos que cada pecado estorba nuestra relación con Dios y todos somos susceptibles a caer. Pero en el cristianismo lo importante es cada día pecar menos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Teniendo una relación con Dios más fuerte cada día. Todos los grandes hombres de Dios han fallado, todos. En la Biblia hay evidencia de cómo Moisés falló, de cómo Aarón falló, Elías falló, Samuel falló, Josué falló, Pedro falló, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, todos fallaron, pero ¿qué hicieron? Todos pidieron perdón. Todos fueron a pedir perdón. ¿Y qué hace Dios cuando vamos y le pedimos perdón sinceramente? Nos perdona. Y hace algo más. Nos empieza a ayudar a dejar ese pecado que le ofendió. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 16, versículo 15. El apóstol Pablo tenía bien presente que el pecado no es algo con lo que nosotros debamos de estar jugando. Y por eso nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y ahí el apóstol Pablo escribe lo siguiente: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice ahí? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para la justicia? El apóstol Pablo está dejando ahí claro que no debemos de tolerar el pecado en nuestras vidas. Y esa es una palabra importante, un concepto importante, tolerar el pecado. Ya hemos hablado que inevitablemente vamos a resbalar. Si usted cree que tiene una fuerza mayor que la de Moisés, pues ni siquiera creo que aunque tenga una fuerza mayor que la de Moisés se puede escapar del pecado. Nadie puede. Moisés es uno de los grandes hombres de Dios, probablemente uno de los más grandes hombres de Dios, ¿no? Y tuvo su resbalón, tuvo su desliz. Nosotros lo vamos a tener también. Yo creo que nadie aquí se considera mayor que el apóstol Pablo, ¿no? Y él también tuvo sus deslices, él mismo los confiesa. Entonces nosotros vamos a ser también susceptibles a tener un desliz o dos. Pero una cosa es resbalar, otra cosa es tolerar. Y eso es lo que nos está diciendo
Pablo, no podemos tolerar el pecado en nuestras vidas, porque en el momento en el que nosotros empezamos a tolerar el pecado, nos empezamos a convertir en su esclavo. Y el pecado tiene esa característica, tiene la facultad de esclavizar. Y de repente la persona voltea hacia atrás y no sabe en qué momento se convirtió en un alcohólico, no sabe en qué momento acabó en las drogas, no sabe en qué momento se convirtió en un adicto a la pornografía y demás, ¿no? El pecado tiene la facultad de esclavizar y el acceso a nosotros lo va a tener si nosotros lo toleramos. Si nosotros pecamos, identificamos que pecamos y pedimos perdón, el Señor nos libera y el pecado no toma control sobre nosotros. Pero si usted no va a pedir perdón después de haber cometido algún pecado, su mente lo va a empezar a tolerar. Porque mire, una de las cosas que tiene el pecado es que no esclaviza de golpe, toma su tiempo, es sutil. Es como la marea del mar, haga de cuenta. Si usted se confía mucho a la hora de meterse al mar, ¿qué va a pasar? En lo que menos espera, usted ya está mar adentro. ¿Y qué tan fácil es salir? Es difícil, ¿no? Si no tiene una buena condición física, puede que no la cuente o que necesite, obviamente, para eso hay salvavidas, ¿no? Por eso es importante que nosotros estemos atentos, porque de poquito en poquito el pecado empieza a jalar, hasta que estamos completamente inmersos en su potestad. Y su fuerza es demasiado grande como para nosotros salir por nuestra cuenta. Entonces, por un lado, el Señor Jesús nos está llamando a estar constantemente pidiendo perdón, a estar constantemente ajustando nuestras cuentas con Dios. Y mientras más se ponga usted a cuentas con Dios, más fuerte va a ser también para resistir el pecado, porque Dios le va a ayudar. ¿Cómo le va a pedir perdón a Dios? En oración. Por eso está aquí en la oración modelo, ¿no? Hay que pedirle al Señor perdón. Y ahí en la oración el Señor nos va a ir fortaleciendo y nos va a ir mostrando qué tenemos que hacer para ir dejando atrás esas malas costumbres, esos deslices que tenemos, ¿no? Pero también hay otro llamado. Suena bien, bueno, esto de pedir perdón a Dios por nuestras faltas, como que todos de una u otra forma lo tomamos bien, lo vemos bien, ¿no? Y decimos, sí, debo de pedir perdón. Y le voy a echar ganas, voy a buscar estar a cuentas con Dios todos los días. Pero no es lo único que encontramos en la oración modelo en cuanto al perdón, porque dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí a qué nos está llamando el Señor, a perdonar a los demás. Y como que ahí ya se pone más difícil la cosa, ¿no? Perdonar es difícil para muchas personas y es algo sobre lo que se tiene que trabajar. Hay gente a la que le es muy fácil perdonar, hay gente a la que no. Hay cosas que son más fáciles de perdonar que otras también. ¿Por qué? Porque no todas las ofensas son iguales, no todos los insultos son iguales,
No todos los engaños son iguales, no todos los abusos son iguales. Es distinto, ¿no? En cada situación, pero hay unos que sí calan, ¿no? Que sí generan algo en el corazón y en las emociones de las personas. Y todos estamos expuestos a sufrir alguna ofensa que de verdad nos lastime, a sufrir un daño que de verdad nos haga sentir mal o que de verdad nos perjudique de distintas maneras, de manera emocional, de manera económica, de manera física también. Y por eso el Señor nos dejó una parábola que si la entendemos nos va a ayudar a ver por qué lo justo delante de los ojos de Dios es que nosotros perdonemos también. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23 dice lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola nos presenta a dos tipos de deudores. El primer deudor es el que se presenta ante el rey. ¿Y sabe qué? Ese deudor nos representa a nosotros. La condición de este deudor, ilustrada en la parábola, es terrible. ¿Por qué? Porque la deuda que tiene es enorme. Nos dice ahí que debe 10,000 talentos. El talento era una medida monetaria de ese tiempo, era una medida de peso para los metales preciosos, ya fuera oro o plata. Había talentos de oro, había talentos de plata. En la actualidad, un talento representaría aproximadamente 34 kilos. Entonces, teniendo en cuenta esto, el primer deudor tenía una deuda de
340,000 kilos, 340 toneladas de oro o de plata, el material que usted quiera, el metal que usted quiera, para con su señor. Era una deuda impagable. Probablemente ahorita, cuando nosotros escuchamos eso de 340 toneladas vamos a decir, de plata, era una deuda grandísima, increíblemente grande. Hay un caso en la historia en la que se tuvo que pagar esa cantidad de dinero por una persona. Sucedió en el medievo. Si usted llegó a ver la película o a leer el libro o alguna caricatura de Robin Hood, pues usted se acordará de Ricardo Corazón de León. Bien, Ricardo Corazón de León sí existió. Y resulta que lo capturan en Austria y el duque de Austria, Leopoldo V, pide, junto con el emperador alemán, le piden a Inglaterra un rescate por la libertad del rey Ricardo Corazón de León. Y el precio que establecieron por el rescate de este rey fue efectivamente esto, aproximadamente 300 toneladas de plata, no oro. Inglaterra tuvo que pagar ese rescate, sí lo pagó, pero le costó muchísimo. Tuvieron que echar mano de los tesoros reales y hacer varias, no nada más una, varias campañas de recaudaciones altísimas de impuestos sobre la población para juntar esa cantidad de plata y entregársela al duque de Austria. Se estima que esta cantidad, las 300 toneladas de plata que pagaron, equivalía a el Producto Interno Bruto de Inglaterra de 3 años. O sea, toda la ganancia monetaria que tenía Inglaterra en ese tiempo de 3 años. Inglaterra quedó en la ruina ruina económica, después de hacer ese pago. Y bueno, aquí en la parábola, el Señor nos ilustra a una persona que tiene esa deuda individual para con el rey. Sea un país era de los países más importantes en la Edad Media, Inglaterra, le costó muchísimo trabajo poder cubrir ese precio. ¿Cómo cree que le iría a una persona normal? Nunca lo podría pagar, era una deuda impagable, no había un recurso que esta persona tuviese para cubrir esa deuda. Por eso es que el rey había ordenado que se le vendiese como esclavo a él y a su familia entera. Por eso ese deudor nos representa a nosotros, porque sabe que esa es nuestra condición para con Dios. Nosotros tenemos una deuda que no le podemos pagar. No tenemos con qué pagarle la deuda que hemos acumulado por nuestros pecados. No hay alguien que tenga con qué. No hay manera en la que la podemos comprar por nuestros propios méritos. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí en la parábola? Que este deudor le dice a su señor: perdóname, voy a hacer todo lo posible para pagarte, ¿no? Pero sé paciente conmigo. ¿Y qué pasa con el rey? El rey es movido a misericordia y le dice: te perdono todo. Ya olvídate de la deuda, ¿no? Yo te perdono todo. Recibe esta gracia que te doy. Te perdono toda tu deuda. Vete en paz. Eso es lo que pasa con nosotros. ¿Se merecía el perdón de la deuda? No. ¿Quién terminó cubriendo el gasto? El rey. Y eso fue lo que pasó con nosotros, ¿no?
porque el único con la potestad para perdonarnos y cubrir con el precio que habíamos adquirido como deuda era Dios, y Él nos concede el perdón a través de Jesús, gratuitamente a través de Jesús. Pero después nos vamos a encontrar con otro deudor. El deudor menor. Resulta que cuando este siervo va saliendo de su auditoría con el rey, se encuentra a un conocido suyo que le debía dinero, le debía 100 denarios. 100 denarios era una deuda pues grande, pero no tan grande. ¿Por qué? El denario en ese tiempo es la moneda que se utiliza como paga diaria por un día de trabajo. Uno trabaja un día, se le paga un denario, ¿no? Haga de cuenta que era como el salario mínimo, ¿no? A veces te podían pagar más, ¿no? Dependiendo de cómo fuera el señor, pero lo que menos se pagaba era el denario. Entonces tú trabajabas un día, tú recibías tu denario. Y pues este consiervo, que se utilice esa palabra de consiervo es importante porque denota, enseña que tenían la misma posición. No estaba uno por encima del otro, tenían la misma condición, pero obviamente pues uno le debe 100 denarios al otro, ¿no? Entonces, el equivalente de la deuda que se está manejando aquí es de 100 días de trabajo. ¿Es una deuda grande? Sí, pero es pagable. La persona tal vez ocupaba vender algunos bienes, vender un caballo o un burrito, yo no sé, pero se podía pagar, había manera de pagarla, pero en ese momento el consiervo no tiene con qué. ¿Y cuál es la actitud de este hombre, del primer deudor? Cuando lo ve, de su interior brota toda la ira acumulada que trae y va, ¿y qué dice? Que lo agarra y lo empieza a ahogar y le dice: págame lo que me debes. Le debe una cantidad importante, sí, pero no era de ninguna manera una deuda para generar una ira de este tipo. No era justificable una ira de este tipo. ¿Por qué? ¿Cómo lo trató el rey? El rey no lo empezó a asfixiar, ¿no? Cuando tenía una deuda enorme para con él, ni le dijo a los soldados: denle una golpiza primero y luego me lo traen, ¿no? Para cobrarle. No, el rey simplemente dialogó con él de una manera razonable, pero este hombre no fue así para con su consiervo. ¿Y a poco no somos así para con los que nos ofenden? Hay ofensas grandes, digamos que esta era una ofensa grande. 100 días de trabajo era prácticamente un tercio del año, ¿no? Sí es una deuda grande, sí era una ofensa grande, pero no justificaba su acción, así como no se justifican nuestras rabias y nuestra ira cuando alguien nos ofende, porque no somos tratados así por Dios cuando nosotros pecamos. Y póngase a pensar, ¿cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Y Él nunca se comporta con nosotros como a veces nosotros nos comportamos con nuestros hermanos aquí en la iglesia o con nuestros parientes. ¿A quién debemos de seguir? ¿Qué ejemplo debemos de seguir? El de Dios, el de Dios. Pero la cosa no va a parar allí. Esta persona le pide perdón y le pide que tenga misericordia de la misma manera en la que el primer deudor le pide misericordia al rey.
¿Y qué hace el primer deudor? Nada de perdón, lo lleva a la cárcel y y pues obviamente se condena a esta persona a cubrir su deuda ahí en la cárcel. ¿Qué iba a pasar? Iba a pasar 100 días en prisión, porque era el equivalente a su deuda. Y esta situación llega a oídos del rey. Y el rey se molesta muchísimo. ¿Por qué? Porque esta persona no manifestó la misericordia que se le manifestó a él, cuando la deuda que se le perdonó era mucho más grande que la que tenía el segundo deudor. Si nosotros tenemos en cuenta todo lo que se nos perdonó, podemos entender de una manera más sencilla que las ofensas que se nos hacen a nosotros no se comparan con la gravedad de lo que nosotros teníamos para con Dios. Y así se vuelve más fácil perdonar. Pase lo que pase, mire, aquí no me ha tocado conocer casos locales, pero en Estados Unidos ha habido creyentes que han ido a la cárcel a perdonar a los homicidas de sus hijos. ¿Por qué lo harán? Porque entienden que ciertamente el asesino hizo algo terrible, ¿no? Yo creo que pocas cosas son tan feas como que alguien mate a tu hijo. Pero entienden que por grande que sea esa ofensa, la misericordia de Dios fue más grande para con ellos, y lo más justo es perdonar a quien nos pide perdón. No digo que es sencillo, nadie está diciendo que es sencillo, pero si tenemos esto en perspectiva, que Dios nos perdonó muchísimo, ¿nos merecíamos su perdón? No. ¿Nos merecíamos su sacrificio? No, de ninguna manera. Nadie aquí, ni en la historia de la humanidad, se merecía a Dios colgando de una cruz, perforadas sus manos y sus pies, su cuerpo totalmente lacerado por los latigazos que le dieron. Nadie se merecía eso. Quien diga que se lo merece o que se lo merecía está muy fuera de la realidad. Y si Dios hizo todo eso para podernos perdonar, ¿no será justo que también nosotros perdonemos a quien nos pide perdón cuando nos ha ofendido? Sí. Entonces, el llamado de Dios es claro aquí. ¿Por qué hace un énfasis el Señor en el perdón? Mire, un corazón que no puede perdonar es un corazón que está o muy enfermo o que no se ha salvado. Este hombre, el primer deudor, ¿dónde acabó? ¿Dónde dice la parábola que acabó? En la cárcel, ¿no? Y ahí dice que lo dio a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. ¿Cuál cree que era la sentencia para pagar la deuda? Cadena perpetua. O sea, en ese tiempo no había esos términos, ¿no? De cadena perpetua. Pero, ¿se acuerda de la película de Ben-Hur? Que meten a Ben-Hur en una galera para que remaran hasta que se murieran. Ese era uno de los castigos que se podían dar por ese tipo de deudas. A veces era la ejecución instantánea. ¿Por qué? Porque había un corazón malo en esa persona. Entonces,
puede que la persona sí sea salva, pero que tenga que trabajar mucho con la amargura, o puede que la persona simplemente nunca se haya salvado, y por eso manifiesta este tipo de conductas. Entonces es importante que practiquemos las dos. Y si nos cuesta mucho trabajo perdonar, ¿a quién le debemos de pedir ayuda? A Dios. Mire, hay veces que sí se nos dificulta. Hay veces que sí, o sea, honestamente, hay veces que nos hicieron algo que de verdad dolió. ¿Y sabe qué? Dios lo entiende. Dios lo entiende. ¿Y qué es lo que está esperando de nosotros? Que le pidamos ayuda. No nos va a decir Dios jamás, no lo perdones. No espere esa respuesta de Dios. Eso nunca nos lo va a decir Dios. Lo que nos va a decir es: ven conmigo, yo te voy a ayudar a perdonar. Tal vez no es de un día para otro, tal vez se requiera de un proceso, pero Dios ayuda. Dios ayuda, pero quiere ver en nosotros el corazón dispuesto a perdonar. Es totalmente válido ir con Dios y decirle: Señor, sí lo quiero perdonar, pero me cuesta mucho trabajo, ayúdame. Y Dios ayuda, de verdad que Dios ayuda. Entonces vamos a ponernos en sus manos. No dejemos que el pecado nos estorbe para seguir teniendo una relación sana con Dios. Si usted, ya vimos que si no pedimos perdón por nuestros pecados constantemente, estamos en riesgo de que el pecado nos jale como nos jala el mar, ¿no? La fuerza del mar. Y si nosotros no perdonamos, si somos verdaderamente creyentes y no perdonamos, abrimos la puerta a la amargura. Una persona que no perdona es una persona que se amarga. ¿Y qué dice la Biblia con las personas que se amargan? ¿Qué le pasa a sus huesos? Se secan. Y hay casos en los que eso sucede literalmente. Las personas se secan por no abrirle la puerta al perdón. Y cuando nos cuesta tanto trabajo, recordemos que Dios pagó un precio muy alto para perdonarnos, y que lo menos que podemos hacer es mostrar ese mismo perdón para con los demás. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por ese perdón inmerecido que tú nos das, porque ciertamente nadie de nosotros merecíamos tu sacrificio en la cruz. ¿Quién somos nosotros para que tú hayas sufrido todo lo que sufriste a lo largo de tu vida? Viviste en pobreza, tuviste que trabajar duro durante tu adolescencia y juventud, tal vez desde la infancia. Anduviste por los caminos de Israel llevando el evangelio y fuiste rechazado por muchos, y al final de tu ministerio recibiste un castigo físico que nos cuesta trabajo imaginar, y un castigo sobre ti mismo, cargando nuestros pecados, recibiendo el castigo por nuestros pecados que no podemos entender. Y por eso es necesario que nosotros aprendamos también a perdonar. Señor, ayúdanos a ver todo lo que tú hiciste y todo lo que tú pagaste para que nosotros, hombres y mujeres pecadores, gocemos de la vida eterna. Ayúdanos a recordar cómo tú nos dijiste: te perdono todo, ve en paz, estás en paz conmigo. Porque cuando tenemos eso bien presente, cuando tenemos eso delante de nuestros ojos, es mucho más fácil
perdonar a los que nos ofenden. Es mucho más fácil perdonar a los que dañan nuestra vida. Sabemos que no es fácil y por eso te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor les bendiga mucho, hermanos. Lleve esto a la práctica, porque esto es de practicarse ya, ¿no? Lo podemos empezar a practicar ya. No se le olvide el cambio de horario. Sí, se atrasa una hora el reloj, va a dormir una hora más. No deje que el sueño le gane, porque luego no puede detener la carrera. De todos modos, ponga el despertador a la hora que es. Y nos vemos aquí el domingo a las 11. Que pase buena noche. El Señor le bendiga.